Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre la arquitectura y la construcción de la región, de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe. En el programa de hoy, distintos temas. Empezaremos conociendo el diseño interior de una vivienda con la interiorista María Alejandra Strothmann, una vivienda ubicada en el interior de la provincia de Santa Fe que bien vale la pena conocer en la configuración de sus distintos espacios. También hablaremos de cuestiones más técnicas, de ingeniería si se quiere, pero en lo que tiene que ver con ingeniería electrónica, porque la Universidad Tecnológica Nacional tiene un laboratorio que estudia cómo es el funcionamiento de la luminaria LED, luminaria que se está utilizando muchísimo para el alumbrado público y que ante cada compra de las distintas ciudades tienen que estudiar los distintos tipos de tecnologías que se utilizan en cada licitación. Vamos a hablar con el ingeniero Fabio Vicintorio sobre distintas variables de la luminaria pública LED que se está utilizando en la región. Y también hablaremos de vitrales, una técnica ancestral muy antigua que la tenemos muy vista en catedrales, capillas y demás templos religiosos, pero que también se está incorporando cada vez más a la arquitectura moderna. Vamos a hablar con Fabio User de FLH Vitrales sobre esta técnica que tiene este doble uso para edificios patrimoniales, pero también para proyectos contemporáneos. Todos esos temas en el Proyectar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Gran Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Primer bloque de Proyectar, y antes de meternos de lleno en la primera nota del día de hoy, recordamos los horarios, porque este 2022, en la séptima temporada de Proyectar, tenemos nuevas pantallas y también nuevos horarios. Sábados a las 13 nos pueden ver por Cable Diario Santa Fe y también por nuestro canal de YouTube. Cada semana estamos allí con las distintas historias de Proyectar. Domingos a las 21 es el horario de Canal 11. También los domingos por la noche en prime time estamos en Canal 11 para toda la provincia de Entre Ríos. Y los martes a las 12 del mediodía en la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones en cada uno de los cables en las distintas ciudades entrerrianas. Esos son los horarios de Proyectar para este 2022, así que los esperamos semana a semana allí. Ahora sí, nos metemos de lleno en el primer informe del día. María Alejandra Strothmann nos va a contar el diseño de los espacios interiores de una vivienda pensada para una mujer que recibe usualmente a sus nietos, y la vivienda justamente está pensada para ello. Una mujer que vive sola, pero que tiene que tener los espacios para recibir huéspedes. María Alejandra Strothmann nos va a contar cómo es la configuración de esta vivienda. Bueno, esta es una vivienda familiar pensada para una mujer, una bella abuela, digo yo, porque los espacios fueron intervenidos y pensados para ser disfrutados con sus hijos y nietos. Lo positivo de esta vivienda fue que la pude intervenir desde cero. Desde cero me refiero a sin haber estado las paredes levantadas, sin haber comenzado a ser construida. Y bueno, eso fue lo bueno de poder modificar ciertas paredes, tabiques, estructuras que me hacían un poquito de ruido, y eso bueno de poder modificarlas para lo que va a venir, para el diseño próximo de aberturas, amoblamientos y
que rigen y tiene mucho que ver con la funcionalidad de la casa después. Entonces, un ejemplo de esta vivienda fue hacer una cocina integrada, porque iba a ser una cocina dividida de estar comedor principal. Y bueno, esto de poder decir no, vamos por una cocina integrada con el resto de los espacios, poder proyectar una isla, una barra desayunadora para esos momentitos donde comienza el día y no tener que hacerlo en la mesa grande, en la mesa principal. Y bueno, una super mesada en U, donde luce con un granito natural, clarito. Y algo de esta casa que apenas ingresás y llama mucho la atención fue diseñar una mesa de un granito exótico con unas vetas naturales hermosas, que lo importante y lindo de esta vivienda es la luz natural, entonces al ingresar hace que esa mesa se destaque. Y ahora nos vamos a detener en cómo está organizado el espacio principal de la vivienda y en qué sectores intervino el diseño. Este sector principal, social, como se llama, el estar está dividido con un sillón. El mismo amoblamiento va zonificando los distintos espacios de la casa. Un sillón no fue pensado en L, sino más chaislón, más sillón de 3 cuerpos y otro más pequeño como que termina de cerrar, dando la espalda al jardín. Y bueno, la mesa principal, como les contaba antes, de granito, de tapa de granito. Después el resto de los espacios, el dormitorio en suite, dormitorio principal y el dormitorio secundario con baño y lavadero. Así está formada esta vivienda, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados. Se intervino en todo lo que es materiales, desde revestimientos de piso, paredes, tanto adentro como afuera. Y bueno, después el diseño completo de lo que es amoblamientos en general. Todo diseño exclusivo y a medida. Y ahora María Alejandra Strothmann nos va a contar en relación a los distintos ambientes de la vivienda y los materiales elegidos. ¿Cómo es la circulación en esta casa? Fue proyectada por un arquitecto. Yo lo que fui interviniendo es obviamente esto que les comentaba, el poder modificar ciertas cosas que me hacían un poquito de ruido y que para luego el diseño de los distintos amoblamientos ya quería que se vayan adaptando. Entonces tiene como un brazo donde está toda la parte íntima y el otro brazo el jardín, el patio. Bueno, también interviene lo que es la fachada, el frente, que es lo que yo siempre menciono, esto de que te da la bienvenida y te va comentando un poco de lo que se trata adentro la casa. Al ingresar, más allá de que la mesa es lo que primero, es un material que primero llama la atención, es otro revestimiento, el otro revestimiento que baña la pared del comedor principal, traspasa la cocina. Y bueno, ese es un entablonado melamínico. Los materiales fueron los que están llamando la atención y conforman los distintos amoblamientos, es la melamina. Fui trabajando dos melaminas diferentes en lo que es estar comedor, una con beta, como lo ven ahí en ese mismo revestimiento, y otra lisa, formando parte del mueble de estar. Después la parte de la cocina sí fui utilizando un color más clarito, el blanco laca, donde llama más la atención la beta y hice que contrasten ambas melaminas de la beta con el blanco liso. Después, bueno, un material también a destacar es la pared del estar, donde se hizo el famoso estucado, cementualizado, como ya lo he mencionado en otra de mis obras, en un color gris grafito, que también hace que el amoblamiento, el color del amoblamiento se destaque y se separe de este material. Otra cosa para recalcar y que llama mucho la atención es la estructura
de hierro, un caño estructural blanco con estantes en vidrio, que también da la sensación de que los objetos están como flotando y visualmente no carga tanto. Y ahora nos vamos a detener en la suite principal y en el dormitorio para huéspedes, en lo que tiene que ver con la intervención, las reformas realizadas y también el amoblamiento, que termina teniendo una importancia principal, sobre todo porque le da una organización muy particular al espacio. Esto también interviene en lo que era la división de vestidor con la parte de descanso de dormitorio. Se había proyectado una pared divisoria y dije no, vamos por un amoblamiento, aprovechamos ese espacio de guardado y a la vez de respaldo de lo que es la cama y apoyo de mesitas de luz. Entonces intervine en esa división, intervine en el diseño en general de ese dormitorio y bueno, quise que sea un espacio donde hable de esta persona, de esta clienta, donde la represente, donde sea un reflejo de su personalidad. Entonces por eso la utilización de colores neutros, claro, la presencia del rosa, la delicadeza que tiene el rosa y que hable de ella misma, de su esencia, de su sencillez. No es un dormitorio más allá del que se puede reflejar algo de brillo en los objetitos decorativos. Es un dormitorio sencillo, fino y bueno, quise representar más que nada su personalidad. Bueno, la parte del dormitorio secundario, como es una abuela donde tiene nieto de distintas edades, desde una bebita de 3 meses a un nieto de 13 años, quise lograr que sea un dormitorio no muy infantil ni muy adolescente. Entonces esto de lograr una mezcla y que acompañe para todas las edades, que se preste para todas las edades y que los chicos se sientan cómodos. Utilicé una combinación de 2 empapelados, uno rayado y otro como que simula ser granito. Y bueno, la parte de los colores de los amoblamientos lo trabajé con un gris grafito acompañado por un color bisón. Después el tema de las texturas, de las tramas de las telas también hacen que hablen de las edades, de los chicos. Lo mismo en el dormitorio de ella. Esto de la finura que ella tiene, lo expresé a través de las texturas y de las panas que fui incorporando como pie de cama, en la parte del tapizado del cubrecama. Y por último nos vamos a centrar en pisos y paredes. ¿Cuál fue la elección de los colores, de las texturas elegidas? Y nos vamos a detener en un detalle muy interesante que se ve a lo largo de toda la vivienda y es la importancia que se le dio a las obras de arte para puntualizar y embellecer ciertos sectores de la vivienda. Bueno, la idea fue que siempre destaco que el resto sea lo que vaya llamando la atención y resaltando, por ende, todo lo que es paredes y pisos sea algo más neutro, algo más tranquilo. Los pisos simulan ser un mármol casi me atrevería a decir travertino, muy tranqui, con una veta que casi no se nota. También que sea sufrido, porque como es una abuela que disfruta mucho de sus nietos, la idea era algo que la mugre no se note, como siempre digo. Entonces, así a la hora de elegir materiales se tiene en cuenta cómo se disfruta la casa, cómo se va a vivir. Por eso esto de importante siempre recalcarle al cliente que nos cuente cómo son sus formas de vida, cómo se manejan en el día a día, porque a la hora de elegir materiales es muy importante esto. Es muy importante a la hora de terminar el proyecto en sí, darle los toques con algunas obras de arte y más de artistas plásticas, como digo yo, donde expresan también un poco de qué se trata la casa, quién la habita. En este caso, en este espacio social, lo intervino un artista plástico y en el dormitorio de ella, otro artista plástica de San Justo, donde se ven 2 distintos tipos de obras y esto de
la importancia, digo yo, que le termina de dar el toque final al diseño en general. Hacemos una pausa, dejamos este tema de lado y en un minuto seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Segundo bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar con el ingeniero Fabio Vicintorio, que nos va a contar sobre el Laboratorio de Análisis Electrónico de Luminarias de la Universidad Tecnológica Nacional, en su sede regional Paraná. Un laboratorio único en su país que analiza las luminarias LED que se están incorporando en distintas ciudades de la región. Fabio Vicintorio nos va a contar en qué consiste el trabajo de este laboratorio. El laboratorio que es pequeño en dimensiones, es un laboratorio que está destinado a analizar todo lo que es la electrónica de los nuevos equipos de iluminación. Es decir, de hace aproximadamente 10 años a la fecha, todo lo que era iluminación sufrió una transformación enorme debido a la aparición de los LED de alta eficiencia energética, ¿sabes? Y que siguen todavía en plena evolución, ¿no? Es decir, cada vez tenemos LED que emiten más luz con menos consumo eléctrico. Y esto hizo que vaya desapareciendo, por suerte, todo lo que es la iluminación domiciliaria basada en lámparas de bajo consumo, es decir, las lámparas de tipo fluorescentes compactas, que eran tremendamente contaminantes por el mercurio que tiene adentro y por toda otra serie de componentes que utilizaban. Y empezaron a aparecer estas pequeñas lámparas de LED, ¿tá? Y entonces con potencias que son menos de la mitad de las potencias de la lámpara fluorescente compacta para la misma cantidad de luz, hoy nos estamos iluminando con eso. Si bien tienen ciertos bemoles. Pero bueno, la transformación enorme que se fue dando se dio principalmente en alumbrado público, ¿no? Y el alumbrado público se basó en una tecnología que fue tremendamente confiable durante los últimos 70, 80 años, que eran las lámparas de descarga con equipos auxiliares electromagnéticos, básicamente una suerte de transformador, un inductor que limitaba y le daba la corriente necesaria para que la lámpara trabaje con otros componentes más. Bueno, esa tecnología se estableció durante un periodo, como les digo, de 60, 70 años, sumamente confiable, pero energéticamente ya a esta altura poco eficiente comparado con la eficiencia que fueron ganando los LED. En la primera etapa los LED no tenían mejor eficiencia que las lámparas de descarga, pero la propia evolución fue llevando a que hoy sí. Y las ventajas, digamos, que tiene la luz LED es que, cuando está bien dimensionada y el equipo es bueno, se consiguen, una reproducción cromática mucho mejor que con las lámparas de sodio, donde todo tiende a ser amarillo. Entonces, bueno, rápidamente fue aceptada la tecnología LED, pero se generó un hueco importante en el conocimiento de las personas que gestionan los sistemas de alumbrado público, la mayoría dependiente de municipios en la Argentina,
y unos pocos dependientes de empresas, ¿no? Y lo cierto es que no hay conocimiento respecto de la tecnología que, digamos, que se emplea en los equipos de iluminación pública o en los equipos de iluminación domiciliaria. ¿En qué sentido? En que el LED sí es posible de entender, se lo entiende luminotécnicamente, hay centros de luminotecnia que son referentes en Latinoamérica, como es el Centro de Luz y Visión de Tucumán, o la gente del INTI, que también tienen digamos, hacen un análisis del funcionamiento de equipos de iluminarias, o la gente de La Plata, ¿tá? Pero lo cierto es que cuando vamos a cómo funciona realmente la luminaria LED, bueno, ahí hay un desconocimiento importante y bueno, ahí salimos nosotros como laboratorio de referencia porque somos, digamos, venimos trabajando en este tema por más de 20 años en lo que es electrónica en iluminación, ¿tá? Si arrancamos 10 años antes que apareciera la electrónica para los LED, la veíamos en la electrónica para lámparas de descarga que, bueno, no funcionó realmente como tecnología, pero que en el LED encontró lo ideal. Y para poder entender mejor lo que se mide en este laboratorio, tenemos que preguntarle al ingeniero Fabio Vicintorio justamente sobre esta cuestión, para entender el porqué de la importancia de conocer bien lo que se compra en un mercado de luminarias LED, donde en la industria encontramos distintas calidades, sobre todo en el funcionamiento eléctrico de las piezas. Nosotros cuando hacemos el análisis técnico lo que vamos a hacer es tratar de validar el comportamiento eléctrico, electrónico, y cuando hablamos eléctrico es lo que produce la luminaria hacia la red eléctrica. ¿Por qué? Porque hay equipos que son muy malos y generan daños en la red eléctrica y daños en los usuarios que están conectados a esa red eléctrica si se los usa en forma masiva. Entonces, lo primero que se busca es ver que no genere contaminación de las redes eléctricas, porque realmente eso es un fenómeno que existe, la contaminación de las redes eléctricas a partir de electrónica con muy poco desempeño y con muy poco diseño. Y eso existe, ¿tá? Entonces lo primero que se evalúa es eso, si la luminaria funciona correctamente desde ese punto de vista, entonces se empiezan a evaluar otros parámetros que tienen que ver con el funcionamiento de la lámpara, si el rendimiento eléctrico y la constancia en la emisión de luz son válidos, que no haya parpadeo en la emisión de luz, es decir, todos parámetros que tienen que ver con el funcionamiento de la electrónica sin meternos en la parte luminotécnica, porque ahí no tenemos capacidad realmente. Y existen centros de referencia, como dije, el de Tucumán, que son muy buenos. Entonces hacemos justamente lo que Tucumán no puede hacer, o eventualmente el INTI no puede hacer, meternos dentro de la electrónica de los dispositivos, ¿no? Y evaluar, bueno, su comportamiento térmico, su durabilidad desde el punto de vista electrónico y todas las fallas que pueden tener de diseño y que pueden afectar al usuario o a la red eléctrica. Y en los últimos años hemos sido testigos del cambio de luminarias en la mayoría de las ciudades. El reemplazo de los viejos equipos de sodio por luminarias LED. Esto obviamente que también se ha ocurrido en la ciudad de Paraná, donde hay aproximadamente un 30% de luminaria LED en toda la ciudad. Y le preguntamos a Fabio Vicintorio sobre la experiencia que tiene la UTN junto con la Municipalidad de Paraná. Con Paraná se generó una relación, una simbiosis muy buena desde hace varios años atrás, con los profesionales y particularmente con Carlos Barneborde, que bueno, ahora ya se jubiló de la municipalidad, pero que fue durante mucho tiempo referente en alumbrado público en la provincia también. Decidimos en su momento, bueno, colaborar para ver cómo podíamos ayudar a ellos a seleccionar qué tipo de luminaria era mejor o peor, entre comillas, o cuáles podrían ser aplicables y cuáles no. Entonces, bueno, desde que decidimos llevarlo adelante, avanzamos sobre esta línea de trabajo y entonces, bueno, cada vez que la municipalidad recibía muestras de parte de los fabricantes, lo que hacíamos era, luego de las pruebas que ellos hacen en vía pública y de probarlos un periodo de tiempo y evaluar a ver cómo funcionan y hacer mediciones de iluminancia, es decir, cómo emiten en la vía pública y hacer todo un protocolo de ensayos que ellos tenían, pasarnos a nosotros para que las evaluemos desde el punto de vista electrónico y validemos realmente el funcionamiento electrónico, térmico, es decir, todos los parámetros que nosotros medimos que sabemos que dependen de la electrónica. Una vez que las dos evaluaciones coinciden respecto de las prestaciones de una luminaria, se les manda el informe a los fabricantes
sea favorable o sea desfavorable, se les dice qué es lo que está ocurriendo y se valida después para, digamos, como equipo para ser utilizado en la vía pública en la ciudad de Paraná. Es decir, muy pocos municipios trabajan así en el país, realmente, y digamos, con una gran alegría el último año porque la municipalidad, digamos, decidieron montar un laboratorio como el nuestro dentro de la municipalidad y entonces, bueno, ahora hay alumnos de la facultad que están trabajando con nosotros acá, que aprenden acá y que están montando ese laboratorio a futuro. Es decir, eso es fantástico. Va a ser posiblemente el único municipio en el país que tenga esa infraestructura, ¿no? Y es importantísimo, sobre todo porque Paraná, hay que tener en cuenta, tiene 32.000 luminarias aproximadamente. La idea es reemplazar todo hacia LED, porque eso implica una reducción de consumo energético enorme. Pero bueno, lleva su tiempo, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista económico, ¿no? Poder hacer ese reemplazo. Más adelante vamos a seguir conociendo más casos y analizar distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la luminaria pública. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más proyectos. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar, momento de hablar de vitrales y le preguntamos a Fabio User de FLH, un taller que trabaja con vitró en la ciudad de Santa Fe. Un taller que por su tamaño y por el tipo de trabajo y el volumen de los trabajos está entre los principales talleres de la Argentina. Desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, se hacen trabajos, por ejemplo, para catedrales de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer los trabajos que está realizando la empresa y también distintas cuestiones que tienen que ver con esta técnica tan especial que se utiliza en edificios contemporáneos, pero que también ocupa lugares centrales en la arquitectura contemporánea. Le preguntamos a Fabio User cómo se combina justamente la ductilidad de esta técnica de los vitrales, tanto en edificios antiguos como en arquitectura contemporánea. La técnica del vitral lo que tiene es que, por sus materialidades, por su composición de elementos, tiene una versatilidad o una ductilidad terrible. Vos podés construir un vitral de neto corte antiguo, francés o medieval, con los mismos elementos que podés intervenir una obra completamente contemporánea. Es con ello que nosotros tratamos siempre de estar de ambos lados, o sea, parte de lo divertido de nuestro proyecto como empresa es poder estar construyendo espacios nuevos con vitrales totalmente clásicos para revalorizar el oficio, como intervenir obras completamente contemporáneas, minimalistas, abstracciones puras, con vitrales concretos, simples,
con diseño muy trabajado, porque hay que elaborarlo, esos diseños, para que sean puros y realmente gusten y combinen con los espacios, pero que sean muy etéreos, muy simples. Y lo más interesante de todo esto es que los materiales son los mismos en ambas combinaciones, ¿sí? Eso es importante hoy, que los arquitectos puedan empezar a ver, o los diseñadores o decoradores, empezar a ver el vitral como un elemento que usa la luz para modificar los espacios, ¿sí? Y la cantidad de opciones de vidrios y colores que nosotros manejamos, muy por encima de lo que está en el mercado local a nivel nacional, ¿no?, de construcción, de lo que se produce en Argentina, permite tener tonalidades de verdes, tonalidades de amarillos, de ocres, escalas de grises. Entonces vos entras en ambientes muy austeros y el vitral es un elemento más austero que acompaña ese espacio. Y ahora le preguntamos a Fabio User sobre los trabajos en los que está trabajando la empresa. Nuestro último gran proyecto fue la Casa de la Cultura en Santa Fe, hoy Casa de los Gobernadores, que bueno, fue poner al máximo nuestra capacidad de poder representar un espacio clásico, antiguo, con mucho estilo, y diseñar desde la propuesta que le hice a las autoridades los vitrales, y poder tener la casa completa hecha con vitrales nuevos. Eso fue como nuestra obra más emblemática local, luego de tener otras en Santa Fe que ya hemos charlado en otras oportunidades. Y hoy estamos haciendo una basílica en Buenos Aires, ya hace un año y pico que estamos trabajando allí, con lo cual estamos a cargo no solo de la restauración de los vitrales, sino también de toda la puesta en valor del interior del edificio. O sea, desde esta parte de diseño de la empresa, no solo estamos restaurando unos vitrales antiguos maravillosos que son de principio de siglo, de origen alemán, sino que también le estamos dando nueva impronta más fresca con todos los pasos que tuvimos que seguir en su momento con las autoridades para llegar a esa definición, y dándole una nueva imagen a la basílica. Y le consultamos a Fabio puntualmente sobre los trabajos y la demanda de proyectos de arquitectura contemporánea. ¿Qué están realizando en este momento y con qué provincias están trabajando? Trabajamos mucho en countries, ¿sí? No porque sea excluyente de la situación, digamos, urbana de un country, pero sí por el tipo de arquitectura que está predominando. Allí tenemos casas con un corte muy racionalista, muy simple, muy geométrico, y los vitrales los estamos incorporando en puertas de entradas, en paños fijos, ¿sí?, en techos, muchos techos, en casa de 2 pisos inclusive, 2 plantas, sin necesidad de tener ingreso de luz natural. Lo que hacemos es iluminar artificialmente el vitral, donde generamos una nueva espacialidad, teniendo la sensación de luz natural dentro de un cielo raso, donde arriba puede haber dormitorios, otros espacios. Nosotros estamos trabajando en toda la provincia y tenemos ya obras hechas en 15 provincias en Argentina. Y seguimos atendiendo demandas de todo el país. De hecho, esta virtualización del mundo con la pandemia ha ayudado todavía más a expandir un poco nuestro horizonte en ese sentido, de que la gente lo vea más palpable, y la logística también ayuda. Viajamos constantemente a todos lados, ¿no? Y ahora vamos a recorrer el espacio del taller de FLH, un taller que se amplió en el último tiempo y que pudo construir en altura nuevos espacios para trabajar mejor propiamente en el taller y también en la organización de la empresa. Pero la sede de FLH en Santa Fe también termina siendo un muestrario de lo mucho que se puede hacer con los vitrales en arquitectura. Bueno, el proyecto arrancó hace mucho tiempo y tuvimos la dicha de poder en los últimos 2 años terminar todo el edificio. Hoy tenemos una instalación de más de 350, casi 400 metros cuadrados dedicado exclusivamente a vitrales, ¿sí? Donde tenemos áreas de diseño, áreas de producción, administrativa, sala de reuniones, único en su estilo, creo que por lo menos en la región. Y acá lo que también tenemos es un gran muestrario de vitrales. Acá lo que nos gusta es que la gente, cuando se acerca a nuestra institución, poder tocar, poder palpar, poder ver cómo son los distintos estilos de vitrales, tratando de tener una lógica más o menos coherente en lo que es la presentación de los espacios. Nuestro edificio hoy tiene la posibilidad de estar atendiendo obras públicas, obras grandes, instituciones, a la par de poder producir todo lo que sea la instancia
residencial en el mismo momento. Tenemos ya los 2 pisos que tiene de área de producción, están a pleno todos los días. El edificio tiene la particularidad de que yo vivo en el mismo edificio, así que en el último piso tengo mi casa, mi departamento, y los primeros pisos están dedicados a producción, a almacenaje, a cocheras, y en el primer piso está toda la parte de diseño, administración, sala de reuniones, servidores. Tratamos de que estén cómodos, no solo los que trabajan, sino todo aquel que nos venga a visitar, como ha sido esta oportunidad para ustedes. Y en este sentido, cuando uno se acerca a este lugar, realmente no sabe para dónde mirar entre tanta belleza que hay en los distintos vitrales y objetos que lo incorporan. Le consultamos a Fabio User cuáles son las obras que más se lucen en este proyecto. Hay de todo, porque tenemos vitrales en los techos, lucernarios, tenemos cúpulas, en aberturas de aluminio, de madera, de hierro, y también tenemos una serie de vitrales que son homenaje a quienes nos antecedieron en la historia. En cada piso hay un vitral de algún autor de principio de siglo de Argentina. En planta baja tenemos santafesinos y de Buenos Aires, en este piso tenemos un taller que perteneció a Rosario, ¿sí? Y eso le da un toque no solo de mostrar lo que hacemos, sino también de mostrar de dónde venimos con lo que hacemos. ¿Sí? Es un homenaje a quienes nos precedieron, con todo el respeto que se merece por haber sido unos genios y unos maestros en su oficio. Y dejamos este tema de lado, pero no te vayas porque seguimos analizando más cuestiones de la luminaria LED en el proyectar de hoy. Pausa y ya seguimos con más. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Último bloque de Proyectar y seguimos analizando el trabajo del Laboratorio de Análisis Electrónico de la UTN Paraná, un trabajo que se hace sobre las luminarias LED con el ingeniero Fabio Vicintorio. Le preguntamos al ingeniero Vicintorio en relación a la mecánica que tienen ellos de trabajo en cuanto al análisis de la luminaria, que tiene un detalle muy particular y es que las luminarias primero se mandan al campo, a la calle, a la vía pública, y luego de 3 o 4 meses de uso se realiza el análisis en el laboratorio. ¿Por qué se implementa esta técnica? Es fundamental, es decir, yo siempre lo digo, tanto en mis trabajos de diseño en la parte privada como en lo que hacemos en la facultad, en el laboratorio todo funciona de la mejor manera, pero cuando lo llevamos a la calle aparecen un montón de parámetros que uno no tiene previsto. Es decir, pensémoslo así, esa luminaria que está puesta ahí es, desde el punto de vista luminotécnico y electrónico, total y absolutamente impecable. Es una luminaria General Electric.
Pero la realidad es que ponerla en la calle es un problema, porque cada vez que hay que abrir la puerta de esa luminaria, no tiene un sistema de sujeción que sea adecuado. Es decir, se desprenden las partes, bueno, tiene problemas mecánicos. Y eso en el laboratorio uno lo probaría y, bueno, pero cuando uno lleva a la calle y se le da a la gente que realmente hace la instalación, vuelven no muy contentos con ese tipo de luminaria, diciendo, no, pero es un problema, que montarla, que se cae la bandeja, que se cae el equipo. Bueno, tienen razón, esa es una prueba. Después aparecen un montón de otros factores, como pueden ser climáticos, es decir, nos hemos encontrado con una gran cantidad de luminarias fabricadas en el exterior, que desde el Crespo particularmente y de Paraná también nos informaban que se llenaban de agua. Entonces nos pidieron hacer ensayos para ver si le estaban entrando agua. Y la realidad es que hicimos ensayos hasta 120 bar de presión con agua y no les ingresa agua. Es decir, es un problema de condensación por los niveles de humedad ambiente que nosotros tenemos. Y cuando esa condensación se produce, empiezan a generarse toda una serie de efectos en la parte electrónica que llevan a la destrucción, incluso a la explosión del equipo con incendios y demás. Es decir, vimos cosas bastante extrañas y aparentemente el problema en gran medida viene por ese lado. Entonces, llevarlo a la calle es fundamental, porque ahí uno sabe realmente qué es lo que ocurre. Y ahora nos vamos a centrar en un caso particular que tiene que ver con el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, que incorporó hace unos años, a partir del 2010, los tubos fluorescentes LED. Se hizo todo el recambio del tipo de iluminación. Y desde el laboratorio de la UTN Paraná se analizaron estos tubos y cuál fue el rendimiento a lo largo del tiempo. Hubo una sorpresa por el buen funcionamiento de estos tubos, porque siguen brindando una luz de calidad casi como cuando fueron instalados y porque se quemaron muy pocos equipos. Y nos vamos a detener aquí en un factor clave que permitió justamente este buen funcionamiento que sorprendió a propios y a extraños. De eso nos va a contar el ingeniero Fabio Vicintorio. Eso fue una experiencia excelente, es decir, cuando supimos que se iban a reemplazar los tubos fluorescentes, es decir, con anterioridad, inclusive allá por el año 2001-2000, hablamos con el ingeniero Kuchen, que era el que estaba a cargo, y ellos tenían mucho miedo de reemplazar el tubo fluorescente convencional por digamos en ese momento, por la electrónica que lo iba a hacer más eficiente ese tubo fluorescente. Entonces trataron de prolongar lo más posible el funcionamiento de los viejos equipos instalados por los alemanes cuando se hizo el túnel, ¿no? Bueno, se tomó la decisión, porque eso ya no iba más, de pasar a tecnología LED. Ellos hicieron toda una serie de ensayos con tecnología de Santa Fe, más con los fabricantes, y seleccionaron un tubo, que era un tubo de marca Philips. Bueno, cuando nosotros nos enteramos que se reemplazaron, pedimos autorización al túnel para poder hacer un seguimiento del desempeño. Entonces hicieron durante los primeros 3 años un seguimiento permanente. Entre las cosas que se hacía era montar el instrumento que tenemos para medir iluminación en un vehículo, y hacíamos 4 o 5 pasadas para no interrumpir la circulación del túnel, registrando los niveles de iluminancia que teníamos adentro y ver si eso iba cambiando a lo largo del tiempo. Posteriormente se instalaron equipos que medían en forma continua dentro del túnel los niveles de iluminancia. Y lo que se buscaba particularmente era, como es una tecnología totalmente nueva la que se implementaba ahí, era definir cuál era la tasa de fallo que iba a tener. Y lo cierto es que no la hubo. Inclusive los tubos, que ahora los están empezando a reemplazar o están viendo la posibilidad de reemplazarlos, ya superaron la vida útil del fabricante. Sobre los 3.800 tubos prácticamente no hubo, es decir, estamos hablando de 2, 3 o 4 que se dañaron en funcionamiento, pero el resto no se dañó en absoluto y siguen funcionando, y los hemos evaluado, digamos, a la mitad de la vida útil y posteriormente de la vida útil, y lo único que encontramos fue una reducción de los niveles de emisión por, bueno, la contaminación propia de los gases de escape de los vehículos, ¿no? Que se introduce dentro del tubo, digamos, lo ensucia por fuera, pero también lo ensucia por dentro. Pero cuando uno hace la limpieza de ese tubo, lo hicimos con la gente de Tucumán y con todo el equipamiento que ellos tienen desde el punto de vista luminotécnico. Y bueno, con el tubo limpio había tenido una depreciación que era menor al 13%, es decir, muy buena. Este trabajo lo fuimos presentando en distintos congresos a nivel panamericano y nacional.
Y nos encontramos con la gente de Philips y la gente de Philips no podía creer realmente que los tubos tuvieran ese desempeño porque ellos no esperaban. Y es claro, porque la norma dice que la vida útil de un tubo se fija cuando el 50% de la población murió, digámoslo así, al 50% del tiempo. Así que el 100% de la población en el 100% del tiempo es algo que ellos no tenían previsto de ninguna manera. Y realmente, bueno, los últimos que sacamos ya después de yo no me acuerdo en este momento si eran 35 o 50.000 horas, los evaluamos electrónicamente y no tienen ningún tipo de deriva ni electrónica, ni térmica, ni siquiera ningún envejecimiento de componentes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros medíamos la iluminancia también tomábamos temperatura del túnel y lo hicimos a lo largo de prácticamente 2 años y la temperatura del túnel no pasa de los 32 grados en verano y de los 17, 18 grados, un poquito por debajo, alguna vez medimos hasta 13 grados en invierno. Es decir, están en el rango de temperatura que es ideal para cualquier tipo de electrónica. Y sin duda que este caso del túnel, que tuvo un excelente rendimiento en esta tecnología incorporada, posibilitada por, como decía el ingeniero, las temperaturas muy homogéneas que tiene justamente el lugar donde funcionan y están instalados estos tubos. Pero más allá de la experiencia del túnel, a nivel general las luminarias públicas tienen un próximo desafío: seguir aumentando el porcentaje de luces LED que vemos en las calles, pero también incorporar a las energías renovables, a las energías alternativas como fuente de alimentación. Le consultamos al ingeniero Vicintorio cuántos avances hay al respecto. En este momento tenemos un convenio firmado con la municipalidad de colaboración para llevar adelante un proyecto de investigación que estaría en la etapa final de evaluación para empezar a estudiar lo que es el siguiente paso en iluminación pública, y es la utilización de energías alternativas. Entonces, bueno, hoy se establecen 3 posibilidades, es decir, los equipos o luminarias autónomas que ya tienen su panel solar y que funcionan independientemente de la red. Lo único que hace uno es montarlos en la columna y se alimentan solos, tienen su batería interna, tienen un costo elevado, pero no es una tecnología que esté totalmente madura. Entonces, las otras 2 opciones que hay son, digamos, lo que se llama off-grid, es decir, fuera de red, un banco de baterías que se alimenta desde una instalación solar, que no tiene que ser muy grande, es decir, estamos hablando de 4 paneles aproximadamente por cuadra, es decir, cada 100 metros necesitaríamos un máximo de 4 paneles y un banco de baterías para alimentar esas luminarias, las luminarias que hay dentro de una cuadra. Y la tercera topología es la que se llama de balance neto cero, y es donde, bueno, utilizamos la red eléctrica, pero hay una serie de paneles fotovoltaicos que inyectan energía durante el día y un sistema que administra la energía de las luminarias LED en función de lo que se pudo recolectar durante el día. Es decir, ahí se manejan los niveles de iluminación y de potencia emitida en función de lo que se hizo durante el día, para tratar de optimizar el consumo eléctrico. Eso es lo que se está probando en gran medida en el mundo hoy. Pero lo que es seguro es que en los próximos años veamos que todo el alumbrado público, digamos, tenga una migración como tuvo en el LED, lo tenga hacia alimentación con energías alternativas, ¿no? Deje de tomar energía de la red. Y es importante porque en Argentina en este momento está el alumbrado público en el orden llegó a ser el 6% y debe estar en el 4% de la matriz energética, es decir, de toda la energía eléctrica que se produce en el país, el 4% aproximadamente es alumbrado público. ¿Tá? No es poco. No es poco. Es decir, si calculamos lo que consume el alumbrado público de Paraná, es varias veces más que lo que consume el Parque Industrial de Paraná a funcionamiento a pleno. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Gran Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia.
WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Agradecemos que estén ahí del otro lado. Los invitamos a que sigan todos los contenidos de Proyectar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, youtube.com/ProyectarTV, donde van a encontrar todos los contenidos de estas 7 temporadas de arquitectura y de construcción que hemos hecho aquí en Proyectar. Gracias por estar ahí en nuestras pantallas, en Cable Diario Santa Fe, en Canal 11 de Paraná y en la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, donde nos pueden encontrar semana tras semana. Gracias también a la gente de Maizandi Hombres en calle Urquiza, en la ciudad de Paraná, que tan elegantemente nos viste como cada programa. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene.